partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Vocal Vol, Conclu Vocal Vol, Vocal Vol de Bolivia, ¿no? Vocal del Tribunal Supremo Electoral. Conclu Vocal Vol, esa es la etiqueta. @soy F del Rincón es la cuenta en Twitter, @soy F del Rincón, la cuenta en Twitter, sus comentarios con esa etiqueta, entonces Conclu Vocal Vol. A ver, como lo había platicado, ¿se acuerda usted? Creo que fue la semana pasada, sí, apenas la semana pasada, estaba hablando en este programa con Luis Fernando Camacho. Si iba a aspirar o no a la presidencia, y también con Pumari, ¿se acuerda? Se los pregunté a los dos. Y Luis Fernando Camacho dejó entrever, ahí asomó la posibilidad, y Pumari también lo hizo. Bueno, hace unas horas, Luis Fernando Camacho ha dicho que aspirará a la presidencia de Bolivia. Sí, pero primero tienen que aceptarle la renuncia, eso lo quiero dejar bien claro, así lo planteó, ¿no? Presenta su renuncia al comité cívico, y entonces, si lo aceptan todos, entonces es que buscará ser candidato a la presidencia de Bolivia. En una carta publicada, le digo, hace unas horas, en su cuenta de Twitter, Camacho presentó la renuncia al cargo de presidente del Comité Pro Santa Cruz. Presentó la renuncia, pero él mismo la pone a disposición para que sea aprobada, ¿no?, por el comité. En esa carta reconoció que en el pasado dijo que no sería candidato a la presidencia. Aquí dijo que quién sabe, tal vez, que no lo descartaba. Pero él dice ahora que las circunstancias cambiaron. Él no considera que esté faltando a su palabra. Y como le dije, yo mismo se lo pregunté en este programa, ¿has considerado lanzarte como candidato? Eso fue el 22 de noviembre, hace una semana, sí, exacto. Gracias por la información a mi equipo de producción. 22 de noviembre, hace una semana. Entonces me dijo que apenas llevaba 8 meses al frente del Comité Cívico Pro Santa Cruz y que era una decisión difícil de tomar. No digo ni sí ni no. Así prácticamente fue la respuesta literal. Bueno, pues ya tomó la decisión. Y es así. Luis Fernando Camacho, hasta ahora presidente del Comité Pro Santa Cruz, quiere ver si lo dejan buscar la candidatura a la presidencia de Bolivia. Pero al margen del anuncio de Camacho, Bolivia retoma poco a poco la senda de la institucionalidad. Este jueves la presidenta interina Yanine Áñez derogó este polémico y criticado decreto supremo, el 4078. La normativa fue muy criticada por eximir a las Fuerzas Armadas de responsabilidades penales en el marco de las protestas. Según Áñez, esta abrogación demuestra que el país se está pacificando y aseguró que fue una medida de carácter excepcional para tiempos también excepcionales. Escuchen. Hemos decidido abrogar el decreto supremo 4078. Esta determinación ha sido tomada en consideración a que, gracias a Dios y a la comprensión de todos los sectores del país, hemos logrado la ansiada pacificación. Nuestro gobierno tuvo que recurrir a una medida de estas características porque enfrentó acciones violentas que nunca antes habíamos visto en nuestra historia y que nunca más quisiéramos verlas. Siguiendo esa línea, este viernes se publicó la convocatoria para la selección y elección de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Los nombramientos deberán realizarse en un plazo máximo de 20 días. Luego será ese renovado Tribunal Supremo Electoral el encargado de convocar a elecciones, siguiendo lo establecido por la ley consensuada y aprobada por los distintos partidos políticos. Escuchen. No se ha puesto una profesión específica porque se entiende que estamos buscando ciudadanos que se hayan destacado por su desempeño personal, profesional, pero al mismo tiempo que inspiren esa confianza en la ciudadanía y por lo tanto podrán ser de distintas profesiones. El nuevo Tribunal Supremo Electoral estará conformado por 7 vocales, como ya le decía. Al menos 2 necesariamente serán de origen indígena y 3 mujeres. En estos momentos faltan por elegir, le decía, 6 miembros, solamente hay 1. Es una labor de la que se va a encargar la Asamblea Legislativa de mayoría masista, lo subrayo, ¿no? Va a ser un tema de conversación. La elección del 7º vocal, como ya le dije, corresponde al Ejecutivo y ya está hecha. El gobierno de Yanine Áñez ya eligió y juramentó a Salvador Romero para el cargo. Este jueves la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, posesionó a Romero, enfatizando que el nuevo Tribunal Supremo Electoral debe ser imparcial e independiente. Esta palabrita es muy importante, independiente, para evitar la desconfianza de la población. Pues bien, Romero es mi primer invitado de esta noche.
Le doy la bienvenida a Salvador Romero, vocal del Tribunal Supremo Electoral. Señor Romero, gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Muchísimo gusto. A ver, este tema de la independencia, cuando el legislativo es el que estará aprobando precisamente a estos vocales, un legislativo de mayoría masista, ¿cómo poder imaginarlo o cómo poder sustentarlo entonces en la acción como real? Creo que los actores políticos en Bolivia han dado señales muy fuertes en estos últimos días de querer efectivamente construir un organismo electoral que sea imparcial y que sea independiente. Ello se reflejó primero en esta convocatoria a la elección reflejada en la ley que regula el proceso electoral 2020, que se aprobó por unanimidad, y hoy existen todos los indicios de que los actores políticos de todo el espectro están buscando nombres que garanticen la imparcialidad, que garanticen la independencia y que le permitan al organismo electoral recuperar la confianza ciudadana. Creo que se han dado los pasos de manera muy clara en esa dirección. Ahora, lo voy a plantear desde esta perspectiva. Pensemos en el MAS como un partido que quiere sobrevivir a toda esta crisis, ¿no? Un MAS que también buscará tener sus candidatos. ¿Por qué pensar que el MAS no volverá a buscar tener algún beneficio de acuerdo a la afiliación partidista de los vocales o al menos de la ideología? Porque hoy más que nunca, el MAS trata de defender su supervivencia. Después de todo lo que ha pasado, es un partido que estoy seguro será golpeado fuertemente en términos de voto. Pero ¿por qué pensar que habrá precisamente esta integridad cuando en el pasado no la hubo, Salvador? Vamos a ser claros, ¿no? Sí, creo que podemos coincidir con el diagnóstico sobre el pasado, pero también creo que es importante destacar todas las señales que tenemos hoy en el presente. Y nos indica la voluntad de construir consensos, acuerdos entre las distintas fuerzas políticas. Eso se reflejó en la aprobación de esta ley que regula el proceso electoral 2020 y hoy en la convocatoria para la selección de vocales, y todos los elementos que están sobre la mesa nos permiten deducir que hay una clara voluntad política de construir un organismo electoral que sea auténticamente imparcial. Y es probablemente una de las lecciones que se aprendió de la elección de 2019, que fue anulada, que ha sido un episodio traumático para el país. Por primera vez en 40 años se anulaba una elección. Y probablemente la reflexión de los actores políticos es que se debe tener un organismo electoral independiente, imparcial, y se están dando los pasos en esa dirección. Y el compromiso del organismo electoral va a ser, sin duda, con esos valores, con esos principios, con su autonomía, su independencia, su imparcialidad, para asegurarle a la ciudadanía que la elección de 2020 va a reflejar cabalmente la voluntad popular expresada en las urnas. Ahora, Salvador, es muy importante que podamos definir y explicárselo a la audiencia. En este caso, cualquier persona que se presuma capaz de ejercer precisamente este cargo como vocal del Tribunal Supremo Electoral puede buscar hacerlo, ¿correcto? Es decir, no hay algún condicionamiento o algún impedimento para que lo busque, ¿no? Existen algunas restricciones, por ejemplo, no ser militante de una organización política, no haber ejercido cargos de dirección en ningún partido político, tampoco haber sido candidato. Por lo demás, es una convocatoria abierta a los ciudadanos mayores de 30 años y no existe un requisito específico tampoco de profesión, y la historia del mismo organismo electoral boliviano, cuando fue confiable, cuando generaba confianza en la ciudadanía, demostró que
tuvo una diversidad de perfiles que enriquecieron su gestión. Hubo abogados, ingenieros, sociólogos, politólogos, etcétera, y por lo tanto esa diversidad de profesiones termina enriqueciendo al organismo, le facilita la organización de los procesos, pero también contribuye a una de sus tareas fundamentales, que es afianzar la democracia en el país. Salvador, en este sentido, entender cuál es la seguridad del tema de la militancia. Es un tema, no le voy a decir que imposible, Salvador, pero creo que casi todos los que participan en la vida democrática de un país activamente tienen de alguna forma militancia. ¿No sería más prudente entender que se tiene el derecho a ser militante de algún partido, pero buscar la diversidad? Es decir, a final de cuentas, estas personas en algún momento ejercieron su voto, lo ejercerán o son afines a algún planteamiento, a alguna oferta de proyecto país. ¿Por qué no pensar en un Tribunal Supremo Electoral en el que se pueda ser militante, pero se busque un balance de militancia dentro del propio Tribunal Supremo Electoral que represente todas las fuerzas? ¿No sería más honesto esto? Creo que es importante comprender la historia del organismo electoral boliviano. Hasta finales de la década de los 80, el organismo electoral de Bolivia estaba compuesto por delegados, por representantes de partidos políticos. Ese esquema fracasó en la elección de 1989, cuando se descubrió la manipulación de resultados electorales para favorecer a ciertos partidos en desmedro de otro. La lección que retuvo Bolivia de esa experiencia es que es mejor que los actores políticos estén separados del organismo electoral. Y a partir de ese momento se buscó un organismo electoral que estuviera conformado por personas que hubieran tenido una trayectoria destacada, que no estuvieran vinculados específicamente a ninguna organización política. Y ese modelo fue exitoso para Bolivia. Durante aproximadamente 2 décadas, el organismo electoral gozó de un nivel de confianza muy alto en la ciudadanía, estuvo integrado por personalidades destacadas que organizaron comicios cuyos resultados no generaron ningún tipo de duda ni en la ciudadanía ni en los actores políticos. Lamentablemente este esquema quedó desvirtuado cuando el organismo electoral pasó, en términos prácticos, a quedar subordinado a uno de los poderes del Estado, y esta fue, sin lugar a dudas, uno de los ingredientes centrales de la crisis que vivió Bolivia en 2019. Y por lo tanto ahora lo que está tratando de hacer claramente el país es de retomar el esquema que le funcionó durante casi 2 décadas, es decir, componer al organismo electoral con personalidades que no estén vinculadas con ningún partido de manera específica, que tengan independencia de criterio y que puedan asegurarle a la ciudadanía la organización de comicios que sean transparentes y que sean confiables. Ese es el objetivo de la elección de 2020 y creo que si se consigue constituir un organismo electoral de estas características, será una ganancia importante para la democracia en Bolivia. Salvador, permítame marcar una pausa, regreso para que sigamos charlando acerca de esto, pero antes de irme a la pausa, quiero comunicarle a nuestra audiencia que Julián Zamora, mi productor, está en contacto con Luis Fernando Camacho. Luis Fernando Camacho nos acaba de informar que su carta de renuncia fue aprobada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Es decir, le han dado el permiso, le han dado la carta abierta a Luis Fernando Camacho para que busque la candidatura a la presidencia de Bolivia en las próximas elecciones. Le repito, la carta de renuncia de Luis Fernando Camacho presentada al Comité Cívico Pro Santa Cruz ha sido aprobada. Luz verde entonces por parte del Comité Cívico Pro Santa Cruz para Luis Fernando Camacho para buscar la candidatura a la presidencia de Bolivia. El lunes también acabamos de confirmar que estará con nosotros Luis Fernando Camacho para hablar acerca de su candidatura
en qué términos, con quién iría, cuál sería la fórmula, en qué partido y todos los detalles. Luis Fernando Camacho, el lunes en Conclusiones. Continuamos con Salvador Romero, vocal del Tribunal Supremo Electoral, designado por el Ejecutivo de Yanine Áñez. Salvador, entender y explicarnos el por qué pensar en que viene una asignación o designación por parte del Ejecutivo para que precisamente Salvador sea vocal del Tribunal Supremo Electoral, lo puede presentar como independiente cuando ha sido directamente nombrado por el Ejecutivo. ¿Por qué? ¿Por qué se puede asegurar que hay una independencia y finalmente que no hay ningún vínculo concreto con el Ejecutivo que pudiera afectar su imparcialidad en el Tribunal Supremo Electoral? Creo que la misma historia de Bolivia ha demostrado que muchos de los nombramientos de los vocales por parte del Poder Ejecutivo han recaído en personalidades independientes que no estaban vinculadas con ninguna fuerza política del oficialismo. Y baste con recordar el caso del primer presidente de esta Corte Electoral imparcial, que fue nombrado en 1991, que marca un antes y un después en la historia del organismo electoral, el doctor Huáscar Cajías, que fue el presidente de ese organismo electoral, fue el vocal designado por el presidente de la República de aquel entonces, Jaime Paz Zamora. Y a lo largo de la historia han habido varios nombramientos que han seguido esa pauta, aunque hayan sido hechos por el presidente de la República, pero han recaído sobre figuras independientes no vinculadas con el oficialismo de turno. No vinculados con el oficialismo de turno. Ahora quiero preguntarte algo acerca de los tiempos, Salvador. ¿Hay preocupación de algunos sectores de que el tema de la elección se alargue demasiado? Incluso hay quienes, no voy a decir nombres, pero hay quienes me han dicho, Fernando, yo creo que esto se va hasta agosto. Yo les digo, no puede ser. No creo que se vaya hasta agosto. Vamos a ser realistas con los tiempos. Este Tribunal Supremo Electoral debería estar conformado antes de que termine el año. ¿Estoy en lo correcto, Salvador? Sí, de hecho creo que la preocupación es contraria. Los plazos son extremadamente cortos para organizar una elección presidencial. Son solamente 120 días. Desde el momento que estén posesionados los vocales, habrán 48 horas, es decir, es el tiempo mínimo para organizar una sala plena, y a partir de ahí correrán hasta 120 días para organizar la elección. Es un lapso muy corto, exige un inmenso compromiso, muchos desafíos técnicos, pero estoy seguro que quienes vayan a ejercer las funciones de vocales nacionales y departamentales se van a comprometer para que se pueda cumplir este plazo fijado por la ley y por lo tanto se pueda dar curso a la transmisión de mando y la constitución de un nuevo gobierno que tendrá la inmensa legitimidad de provenir de una elección que sea incuestionable y cuyos datos hayan reflejado cabalmente lo que la ciudadanía votó en las urnas. Pues que así sea, que eso es lo que todo el mundo está esperando y todo el mundo está buscando allá en Bolivia, así que, y creo que todo el mundo democrático, ¿no?, también está viéndolo con esos ojos. Es Salvador Romero es vocal del Tribunal Supremo Electoral, designado por el Ejecutivo de Yanine Áñez, quien me acompañó esta noche. Salvador, muchas gracias y estaremos en comunicación, por supuesto, porque aquí le daremos el seguimiento a todo lo que ocurra allá en Bolivia. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches y buen fin de semana, por supuesto, a Salvador Romero.